Da comienzo La Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María y un día más en Luciérnaga nos ponemos en contacto para dilucidar alguna cuestión, hablar de algunas cuestiones que son interesantes a mi juicio para todos ustedes. Cada 15 días se emite La Luciérnaga, como ustedes saben, en esta madrugada de los miércoles. Y agradezco mucho a todos ustedes los que están escuchando bien en directo o algunos lo hacen en el podcast, en diferido. Hoy, si les parece, vamos a tocar un tema que es de rabiosa actualidad, y es cómo la inteligencia artificial está, de alguna manera, ocupando espacios en nuestra sociedad, y cómo esa inteligencia artificial parece o podría ser un aliado de la evangelización o no. Tiene aspectos a favor y aspectos en contra. Quizá si hay alguna persona más mayor que me está escuchando, quizás se le haga difícil entender qué es la inteligencia artificial, porque es un término que ha surgido hace muy pocos años. Si les parece, vamos a explicar primero qué es la inteligencia artificial para luego ver qué retos plantea, sobre todo el catolicismo, que es lo que nos preocupa a nosotros de manera especial, ¿no? En general la sociedad, pero de cara a nuestra evangelización, a nuestro modo de ser, qué aportaciones y qué retos ofrece la inteligencia artificial. Podríamos hablar de la inteligencia artificial como un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que habitualmente requerían o requieren inteligencia humana, tales como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la toma de decisiones. Esto, claro, brota a raíz del esfuerzo que ha hecho la sociedad desde los años 90 por vivir esa realidad nueva que era el Internet. Era el vivir en red, el vivir conectados. El Internet nos hacía estar conectados y la inteligencia artificial sería una conexión mucho más intensa. Porque la inteligencia artificial, a través de algoritmos, de volúmenes de datos inmensos y de aprendizaje automático, la inteligencia artificial va aprendiendo. Esta inteligencia puede automatizar procesos, resolver problemas por sí misma y mejorar su precisión con la experiencia. Es decir, la inteligencia artificial puede aprender y ya lleva varios años. Entonces, en estos años ha aprendido mucho. ¿Por qué? La inteligencia artificial no es un ente digamos concreto, sino es una realidad que se encuentra en la web, en Internet, y que va desarrollando sus capacidades. Por supuesto, la inteligencia artificial tiene diversos tipos, ¿no? Podríamos decir, los expertos hablan de la inteligencia artificial estrecha o débil, diseñada para tareas específicas, como asistentes virtuales. Asistentes virtuales es esa realidad que te ayuda en operaciones concretas, recomendación de productos, etc. Esta inteligencia artificial buscaría igualar la inteligencia humana en cualquier campo. Claro, esto de entrada se nos antoja muy positivo, porque puede ser un gran desarrollo, porque, claro, imitar la inteligencia humana quiere decir ayudar al hombre en tareas de entrada. Veremos cómo esto puede traer dificultades. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Pues se basa en técnicas como el aprendizaje automático, donde la máquina, el ordenador, la nube, aprende de los datos sin ser programada explícitamente, va aprendiendo. Y el aprendizaje profundo utiliza redes neuronales artificiales complejas. Es verdad que hay una complejidad en ese aprendizaje y esto provoca pues que encontremos serias y profundas y prometedoras capacidades, porque
Esta inteligencia artificial incluye procesamiento de lenguaje natural, visión computacional, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues son evidentes las aplicaciones, porque automatiza tareas, es decir, labores que antiguamente realizaba un hombre de manera mecánica, lo puede realizar la inteligencia artificial, reduce errores, porque es verdad que el índice de equívocos baja considerablemente, acelera la investigación científica. Por ejemplo, en el estudio del cáncer se aplica, no sé si ustedes recuerdan que el doctor Barbacid, que está trabajando sobre el descubrimiento de los alivios y de la terapia para el cáncer de páncreas, se sirve de la inteligencia artificial, entre otros muchos, ¿no? Entre infinidad de investigadores, pero se me ocurre ahora mismo ese. Es decir, que tiene aplicaciones y beneficios clarísimos para nosotros. Y también la inteligencia artificial está presente en herramientas cotidianas como buscadores. En Google, por ejemplo, si ustedes ponen Google en Internet, enseguida aparece la inteligencia artificial como un posible camino de desarrollar esa búsqueda. Los traductores, las casas inteligentes, incluso diagnósticos médicos. Hay personas que meten sus datos médicos y la inteligencia artificial le ayuda a diagnosticar de alguna manera algunas patologías, etc. La gran pregunta en este mundo de la medicina sería si eso puede suplir la visión del médico. Y muchos médicos piensan que no, que sería un complemento, pero nunca un suplantar absolutamente la presencia de la persona, del médico, ¿no? ¿Qué desafíos presenta la inteligencia artificial? Pues miren, presenta retos éticos profundísimos, ¿no? Profundísimos, porque por el uso de los datos de las personas, porque puede haber una gran manipulación de las personas al conocer datos que estaban de alguna manera ocultos en los algoritmos, pues la inteligencia artificial podría usar esos datos de una forma maléfica incluso. También el impacto en el empleo es evidente. Es evidente que la inteligencia artificial está cambiando el modo de entender el trabajo. Es evidente, ¿no? Porque algunos trabajos ya lo realiza la inteligencia artificial. Me estoy pensando ahora mismo en la dirección de algunos centros que requerían personal. La inteligencia te lo resuelve. Y también, por supuesto, hay una gran preocupación por la seguridad y la privacidad de las personas, que es verdad que se ve muy comprometida. En resumen, esta introducción, yo creo que tenemos que recordar que la inteligencia artificial es una tecnología muy versátil, que simula procesos de inteligencia, es verdad, para resolver problemas de manera autónoma, y que interactúa continuamente con... Ya está, no es futuro, es presente, es real, ya está entre nosotros. Por eso creo que es necesario por lo menos un acercamiento desde una ética y desde un enfoque cristiano, por supuesto. Y en esto, fíjense que ya muchas conferencias episcopales, incluso muchos particulares, ya han desarrollado un modo de enfrentarnos y de confrontarnos con la inteligencia artificial. Porque es verdad que si esta inteligencia artificial imita funciones cognitivas humanas, pues tendríamos que pensar si es algo humano. Es decir, si podría suplantar al hombre en algunas circunstancias, ¿no? Y es verdad que está transformando la sociedad. Ustedes recuerdan que ha habido grandes revoluciones industriales. Primero fue la máquina de vapor, ¿no? Después fue la electricidad, después la automatización, etcétera, etcétera. Y la robótica también ha convulsionado el mundo, nuestro mundo. Y ahora tenemos una tecnología que, claro, la gran pregunta es, ¿va a estar al servicio de la humanidad? ¿No? Por eso es un gran avance para la humanidad, pero es necesario siempre
valorarla desde aspectos éticos. ¿Y cuáles serían algunos de esos aspectos éticos fundamentales? Pues, por ejemplo, en cuanto a la privacidad, ustedes saben que la IA, la inteligencia artificial, pues puede precisamente, con un reconocimiento facial, tenerlos localizados. Ustedes saben que en China hay una cámara de vigilancia por cada 7 chinos, o sea que está plagado de control, ¿no? Claro, muchos dicen que ese control sirve para evitar, pues, qué sé yo, delincuencia, robos, lo que sea de este tipo, ¿no? Pero tiene una contrapartida, y es que con tanta cámara uno está controlado en cualquier momento. Depende en qué manos caiga el hecho. Es como el control de las publicaciones, de la prensa, etcétera, etcétera. Eso es peligrosísimo porque al final, si el Estado va a controlar tantísimo nuestras vidas, supuestamente por nuestra seguridad, pues entonces tenemos una dificultad porque depende en qué manos esté ese Estado para que sea muy favorable al ciudadano o muy nocivo. Esto es evidente, ¿no? También hay otro aspecto ético que es la seguridad, porque se proliferan ciberataques, hackeos informáticos, y esto se está dando cada vez con mayor frecuencia, ¿no? En otro punto podríamos hablar de eso que les decía antes, de esa fiabilidad a nivel médico. Es decir, una inteligencia artificial puede hacer un buen diagnóstico médico. ¿No se le escaparán datos? Por ejemplo, hay gente que incluso se puede automedicar en base a un diagnóstico de una inteligencia artificial, lo cual puede ser profundamente peligroso, ¿no? También tenemos otra dificultad, por ejemplo, en el tema financiero. Saben ustedes que el Estado moderno, en algunos casos, pretende eliminar el dinero físico y que todo nuestro dinero, el dinero en contante insonante de toda la vida, el tener billetes y monedas en la mano, pretenden eliminarlo. ¿Para qué? Pues para tener un mayor control de los créditos y del dinero que cada uno maneja. Esto lo defienden como un progreso de cara a eliminar el blanqueo de capitales, pero tiene una contrapartida tremenda, y es que usted, si todas sus compras y todo su manejo de dinero lo hace de manera cibernética, es decir, controlado por la IA puede saber exactamente quién es usted, cómo piensa, en qué gasta, qué compra, qué vende, dónde se mueve, cuáles son sus hábitos de conducta. Esto es la realidad, ¿no? Por eso es necesario seguramente un planteamiento ético, ¿no? Y un tema también colateral con esto es precisamente pues todo el tema de la inclusión, de la transparencia, la transparencia de los sistemas crediticios, etcétera. La responsabilidad, cuando la IA falla, ¿quién es responsable? ¿Quién es responsable de todas estas circunstancias, ¿no? Porque la IA no está... Detrás de la IA, de la inteligencia artificial, no hay un Estado, no hay un poder político, social, económico, sino es una realidad que supera todos estos ámbitos. Entonces, ¿quién es responsable de los errores de la inteligencia artificial? Entonces, desde el punto de vista de la Iglesia, también hay una reflexión, y en esto la Conferencia Episcopal Española pues también ha reflexionado profundamente sobre esta realidad, ¿no? De hecho, los obispos pues concienzudamente viven esta concreción de nuestro mundo y tratan de ofrecer luz sobre este tema, ¿no? Y lo primero que dicen, ¿por qué es importante? Hay un apartado de los documentos de la conferencia. ¿Por qué es importante que la Iglesia reflexione sobre la inteligencia artificial? Pues lo primero es porque afecta a toda la humanidad
Y todo lo que afecta a los hombres tiene que ser tratado a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo, por supuesto. Porque Jesucristo viene a salvar al hombre, a todos los hombres y a todo el hombre. Entonces, este aspecto de la inteligencia artificial también es un aspecto importante para valorar de cara al progreso de la humanidad. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué la Iglesia tiene que hablar sobre cuestiones sociales o incluso sobre doctrina social, etcétera, etcétera, o sobre un acontecimiento como la inteligencia artificial? Pues porque tiene que iluminar todos estos aspectos desde el Evangelio. El Evangelio se escribió hace 2000 años y es necesario que el Evangelio ilumine en concreto hoy, en concreto la realidad de hoy, ¿no? Por eso se trata de interpretar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. También la Iglesia Católica trata de armonizar la cultura contemporánea, en este caso la inteligencia artificial, con la enseñanza cristiana. La enseñanza cristiana no es un fósil, no es un producto de un museo arqueológico que se va a visitar como una realidad ya pasada. Jesucristo no vivió y murió hace 2000 años y resucitó y ahí se acabó todo, al contrario. Resucitó y está vivo. Cristo está vivo. Y el cristianismo está más vivo que nunca. Bueno, siempre ha estado vivo. Entonces, es necesario vivir nuestra realidad concreta desde esa luz de Cristo. Y la inteligencia artificial no puede ser menos. Por eso también la Iglesia promueve nuevas preguntas, reflexiones teológicas, nuevos modos de entender la realidad actual que nos toca a nosotros vivir. Año 2026. Las respuestas a 2026 seguramente en el fondo son iguales que el siglo I, pero con adaptaciones, porque el mundo ha cambiado, el mundo se va transformando y la Iglesia tiene que responder a esas realidades. Por eso la Iglesia promueve nuevas reflexiones teológicas sobre la realidad. Y también la Iglesia lo que busca es leer en el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia. Según ustedes saben que nuestro fundamento en la fe se encuentra en 3 fuentes fundamentales. La Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la Biblia, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. La tradición, que es precisamente todo lo que la Iglesia durante tantos siglos, especialmente esos primeros siglos de tanta iluminación teológica con los padres de la Iglesia, los padres apologetas, etcétera, los santos padres. Entonces, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, es decir, lo que la Iglesia institucional, los papas y los obispos, los sínodos, los concilios han expresado. Por lo tanto, es necesario que esa sabiduría de siempre de la Iglesia sea concretada en el momento actual, en pleno siglo XXI. Porque la Iglesia precisamente es dinámica, es permanente, es continua, y es necesario ofrecer luz sobre cuestiones de palpitante y rabiosa actualidad. Por eso creo yo que este tema de la inteligencia artificial nos toca a todos directamente. Algunos quizás piensen que ellos están más allá del bien y del mal porque no usan Internet, o no usan la inteligencia artificial. Sin embargo, los que están alrededor de ellos sí usan la inteligencia artificial para bien y para mal. Entonces, es necesario conocer esta realidad. Si les parece, vamos a tener un momento musical que en este caso, ya saben que en La Luciérnaga nos esforzamos por acercar a nuestro público a lo mejor de la música clásica. Las semanas pasadas hemos tenido a Waldo de los Ríos, con adaptaciones de la música clásica fascinantes. Volveremos a él. Hoy vamos a recalar nada menos que en Händel. Händel es el típico compositor que incluso a los profanos, es decir, a los que no les gusta la música clásica, le encanta, porque es una música, es el barroco, es una música muy alegre, muy vivaz. Saben que el barroco era muy teatral, muy impresionante. Por eso a Händel se le considera el primer músico universal. Händel, como ustedes saben, seguramente nació en Brandenburgo, en Prusia, por lo tanto era alemán,
pero enseguida fue a Londres, donde adquirió la nacionalidad británica, y allí vivió, y allí murió, y compuso obras que seguramente para todos ustedes son conocidísimas. Él es el gran continuador de Henri Purcell, que marcó la música inglesa de una manera especial, ¿no? Y, por supuesto, también se inspira en Johann Sebastian Bach, que también era su compatriota alemán. Y en concreto vamos a poner una pequeña pieza, vamos a ofrecer una pequeña pieza que es una música deliciosa sobre la temática que él compuso para los fuegos artificiales. Es decir, los compositores trabajan fundamentalmente para los reyes, y los reyes pues daban en ocasiones especiales de la coronación del rey o de la reina, o para celebrar festividades especiales, encargaban a compositores componer música para eventos, ¿no? Como les digo, el barroco es sumamente teatral, es fascinante porque es una apariencia muy notoria, muy exaltada. Y en este caso es una música para los reales fuegos de artificio, fuegos artificiales. Ustedes habrán visto fuegos artificiales seguramente en sus pueblos, en sus ciudades. Bueno, pues poner música a los fuegos artificiales es un reto imponente. De hecho, en Madrid en algunas ocasiones, recuerdo las ferias de San Isidro en mayo, el ayuntamiento ofrece esta realidad, fuegos artificiales con música de Händel, lo cual es fascinante, es encantador. Bueno, pues les dejo con son 3 minutos y medio de música que van a recordar perfectamente ustedes la música porque es muy conocida, y disfruten e imagínense esta música con fuegos artificiales de fondo y la disfrutarán mucho.
Y continuamos con nuestro programa de la Luciérnaga. Ustedes saben que pueden escribir al correo electrónico de Luciérnaga, todo con minúsculas, y junto, laluciérnaga@radiomaria.es, y con mucho gusto vamos atendiendo pues todas las peticiones, las cuestiones que ustedes quieran plantear, pues las vamos resolviendo, y todo también las iniciativas que ustedes tienen de cara a los programas. Saben ustedes que el programa de la Luciérnaga busca ser un momento de iluminación sobre algún aspecto especialmente atractivo, ¿no? Y yo considero que el tema de hoy de la inteligencia artificial es especialmente importante, porque la inteligencia artificial está presente, ha venido y se va a quedar, por supuesto, no hay que darle más vueltas, se va a quedar. Y entonces, en nuestro caso está la posibilidad de usarla bien o usarla mal. Depende mucho de nosotros el uso que le demos a esta realidad. Por eso estamos viendo cómo la inteligencia artificial también tiene su reflexión por parte de la doctrina de la Iglesia, en concreto de la Conferencia Episcopal Española, que tan atenta está a todas las realidades sociales. Y entonces también en el documento habla sobre la intersección de la IA, inteligencia artificial, con la doctrina social de la Iglesia. Porque es verdad que la inteligencia artificial puede fomentar el bien común. ¿Por qué? Porque invita a una reflexión sobre cómo contribuir al florecimiento de todos. La inteligencia artificial, como es de facilísimo acceso, puede ser un modo de favorecer el bien común, por supuesto. También es necesaria una reflexión crítica sobre cómo utilizamos la inteligencia artificial y cómo impacta en nuestro bienestar. Y, por supuesto, incluye una responsabilidad moral, porque estas tecnologías tienen clarísima repercusión en las personas. Hace unos 4 días estuve en un centro de salud mental donde celebramos misa, y uno de los encargados me decía cómo las plataformas, los medios de comunicación, especialmente el uso del teléfono móvil, del TikTok, está generando serias patologías en los jóvenes. Está condicionando seriamente el mundo juvenil. Incluso algunos de los que padecen esas patologías y necesitan un ingreso temporal o digamos ya en algún caso definitivo, se ha producido precisamente por el mal uso, el abuso, mejor dicho, de estas tecnologías. Por lo tanto, creo que es un momento para encontrar el modo exacto de cómo usar estas tecnologías. Saben ustedes que en la Comunidad de Madrid se está proponiendo prohibir el uso de teléfonos móviles en los colegios hasta los 16 años, lo cual me parece muy razonable. Es decir, en los colegios, ¿saben ustedes que hace unos años, cuando empezó este boom de la tecnología, yo creo que fue hace 10 años, podría ser, se implementó que en los colegios se usaran tablets, teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera? Eso ya entonces se vio el peligro que se encontraba, ¿no? No solamente por la distracción de los alumnos, sino porque de alguna manera es fácil engancharse al abuso de las redes sociales, ¿no? Y está generando patologías, efectivamente, ¿no? Por eso es necesario que toda la sociedad se plantee en esa responsabilidad compartida cómo usar estas redes, cómo usar la inteligencia artificial. Puede ser un modo precioso de dignificar al hombre o un modo de desnaturalizar y deshumanizar. Hace una semana también un director de un centro educativo me decía cómo algunos alumnos de bachillerato tenían su propio psicólogo en la inteligencia artificial y usaba la inteligencia artificial como consejero, casi como coach o, si me apuran, como director espiritual prácticamente. Esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque dirigir a una persona, orientar a una persona, hacer ese acompañamiento psicológico, físico, espiritual, necesita
la presencia, conocer efectivamente a la persona en todos sus ámbitos. La presencia es importantísima, es decir, el tú a tú, ese diálogo entre personas. Claro, la inteligencia artificial, ¿qué puede provocar? Despersonalizar al individuo, que el individuo caiga en un anonimato, en conseguir una serie de relaciones que están deformadas. A mí me cuestiona mucho también las personas que consiguen amigos solamente en las redes, ¿no? Las amistades en las redes, porque ahí hay una dificultad grande, y luego en el tú a tú, porque todos necesitamos ese contacto físico. Ustedes saben que un niño, si no tiene contacto con la madre y con el padre, va a tener serias dificultades en su comportamiento. Necesitan contacto, necesitan el abrazo, el cariño, el beso. Y eso es lo que no ofrece precisamente la inteligencia artificial. Es peligroso quedarnos simplemente en ella. Es buenísima si la usamos para el bien, pero si uno se queda, y hay gente que se está quedando estancada ahí, porque piensa que ese es todo su ámbito de relación está en la inteligencia artificial. Y ustedes saben que estas tecnologías no son moralmente neutras. Uno podría decir, no, pues no tienen problema porque son neutras. No. Están muy condicionadas ideológicamente, muy condicionadas. Entonces es necesario seguramente hacer un análisis profundo de esta realidad y de ver cómo la tecnología... Ustedes prueben a preguntar a la IA sobre cuestiones peliagudas de la fe, de la sociedad, de la política, y verán su sesgo y su tendencia. Enseguida ven que no es objetiva. No es objetiva la inteligencia artificial en muchos casos, ¿no? Por eso es necesario una perspectiva global de ese impacto social que está ofreciendo, ¿no? ¿Cuáles serían el impacto de la inteligencia artificial en los principios de la doctrina social de la Iglesia? Porque hay principios que son insoslayables, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Pues vamos a ir viendo cada uno de ellos, a ver cómo impacta, ¿no? Por ejemplo, la dignidad de la persona humana. Pues es verdad que el gran riesgo es la deshumanización y la pérdida de privacidad. Por supuesto que te quita privacidad. Una vez que uno entra a dialogar, a debatir, a preguntar con la inteligencia artificial se queda con el nombre. Castizamente decimos, me he quedado con tu cara, ¿no? Me he quedado con tu cara. Bueno, pues la inteligencia artificial se queda con tus datos. Empieza a conocerte. Cuando tú vas preguntando, vas inquiriendo, empieza a conocerte y a saber cuáles son tus gustos, por dónde vas. Y esto, bueno, sería, digamos, inocuo si no hubiera una tendencia de fondo, pero podría haberla. Por eso, ¿cuál es la propuesta de mejora en este campo? Priorizar el consentimiento y la protección de datos personales. Es decir, la protección de datos tiene que ser absoluta. Otro principio es el bien común. El bien común que se pretende en la doctrina social de la Iglesia. Y el riesgo de la inteligencia artificial es que favorece solo a unos pocos. Puede favorecer a unos pocos. Y entonces es necesario favorecer el acceso equitativo, no solamente para un tipo social o un tipo de personas ubicadas geográficamente en un contexto, sino para todos. La solidaridad sería el tercer principio. Pues el riesgo grande de la inteligencia artificial es el aumento de las desigualdades. Entonces es necesario establecer programas de educación y salud que sean accesibles para todos. Otro principio de la doctrina social es la subsidiariedad, que es precisamente esa necesidad de ayudar al más débil. ¿Y cuál es el riesgo? Limitar la capacidad de decisión local. Es decir, que eso te lleve a pensar en grande y te olvides de lo que está cercano, de lo que está a tu lado, ¿no? Otro principio es la ayuda a los más pobres, a los más necesitados. Y el riesgo grande es que mucha gente muy necesitada no tiene acceso a la inteligencia artificial y se le priva de esta realidad, ¿no? Y entonces habría que crear programas
para mejorar esas condiciones de vida de todos. Los derechos y responsabilidades. Pues es verdad que la inteligencia artificial tiene un gran riesgo y es que te priva de esa libertad personal en algunos casos y de esa privacidad. Estamos viendo cómo fíjense, hace unos meses apareció una noticia de unos alumnos en España de bachillerato que subieron a la red la foto de una persona conocida del colegio, pero en un cuerpo distinto. En un cuerpo haciendo cosas que no están bien moralmente, incluso desnudos, etc. Claro, la gente lo ve por primera vez y dice, anda, pero si esta persona... Y es mentira, es producto de la inteligencia artificial. De hecho, en Internet cada vez más se ven, incluso en el ámbito religioso, estamos viendo cómo personas que solían salir en YouTube y que eran de absoluta confianza, sacerdotes, predicadores, gente con buen criterio, de repente salen vídeos en TikTok o en YouTube en los cuales dicen cosas que dices, no es el estilo de esta persona, y es porque han suplantado la personalidad. La inteligencia artificial es capaz de imitar absolutamente, no solamente el rostro y el cuerpo, sino la voz, los gestos, la forma de hablar. Entonces uno puede pensar que está hablando X persona, pero es mentira, o que ha grabado un vídeo X persona, pero es mentira, porque lo que dice no es su pensamiento real. Otro aspecto, otro principio de la doctrina social es la preservación del medio ambiente, de la casa común, de la cual hablaba el Papa Francisco, con gran sabiduría, el cuidar la casa común. Pero observamos un riesgo fundamental en la inteligencia artificial, que es efectos no previstos sobre nuestro planeta. Ustedes saben que la inteligencia artificial gasta o consume muchísima energía eléctrica, y está disparando el consumo de energía. Entonces, ahí tenemos un riesgo bastante claro. Otro principio de la doctrina social de la Iglesia es la promoción de la paz, y vemos cómo en ocasiones el riesgo de la inteligencia artificial es que ha provocado y provoca impactos devastadores sobre las guerras. Claro, porque puede fomentar la guerra o puede generar una guerra, la inteligencia artificial, si la dejamos a su propio, desarrollo, sin intervención humana, ¿no? Y luego otro principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que es la potenciación del trabajo humano, la dignificación del hombre en el trabajo, pues vemos un riesgo capital en la inteligencia artificial porque puede reemplazar, y está reemplazando ya, el empleo de las personas y provocar una gran inseguridad económica. Y esto cada vez vamos avanzando, porque claro, el hecho de que la inteligencia artificial realice operaciones que estaban reservadas a los hombres, ¿qué hace? Desplazar la obra humana, la mano de obra humana. ¿Y qué hacen esas personas? ¿De qué viven? ¿Qué comen? El Estado tiene que subsidiarlos. Y eso es un problema, porque unas personas que no trabajan, unas personas que no se sienten útiles y que no sirven a la sociedad con su trabajo, es un serio problema. Aparte de cómo el Estado va a pagar a toda esa gente, quién genera los dividendos para pagar a toda esa población que no tiene trabajo. Es un problema muy serio. El problema del paro y del desempleo es un problema profundamente serio y que se va agudizando cada vez más. Por eso habría que recuperar precisamente esta realidad de una ética de la inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto que la Iglesia... ¿Cuáles serían los ámbitos en los que la Iglesia puede actuar en concreto? Pues yo creo que lo propone la Conferencia Episcopal, es fomentar la investigación, el desarrollo ético, también apoyar normativas y políticas éticas, es decir, que los gobiernos legislen. Los gobiernos son rápidos para legislar en algunos ámbitos, también en este deben legislar, no prohibir absolutamente, porque eso es imposible, no se puede poner puertas al campo, pero sí marcar, unos principios insoslayables, creo yo, basados en el humanismo cristiano,
y la doctrina social de la Iglesia, que es la sensatez de cómo el desarrollo humano tiene que caminar por este sendero, ¿no? Otro aspecto en los cuales la Iglesia Católica debe influir y está influyendo es asegurar una inteligencia artificial que incluya a todos. Y cuando digo a todos es ricos, pobres, hemisferio norte, hemisferio sur, blancos, negros, de cualquier raza, condición. Tiene que ser incluyente y accesible. Es muy importante que sea accesible, ¿no? Y esto podría ser real si los gobiernos se empeñan en hacer accesible esta inteligencia artificial a todos, para que la inteligencia artificial también descubra, si se me permite, descubra ella que hay más mundo fuera de la ideología de la cual a veces participa, etcétera, etcétera, o su sesgo concreto marcado por quien controla estos resortes, ¿no? Y por supuesto, otro ámbito de actuación de la Iglesia Católica en este ámbito de la inteligencia artificial es buscar la promoción de la paz y la justicia, la equidad. Por lo tanto, yo creo que es un reto fundamental el buscar que la inteligencia artificial sea realmente un vehículo para dignificar al hombre. Y puede ser así, puede ser algo fascinante. Fíjense que ya hemos pasado esas revoluciones que les decía, la revolución del vapor, del petróleo, de la inteligencia artificial, de Internet, del Internet de las cosas, etc. Y estamos en una nueva revolución de la inteligencia artificial donde la Iglesia, yo creo que está en la avanzadilla de esa propuesta ética. Quizás el mundo necesite, pues en concreto, vivir esta realidad, ¿no? Y que todos vivan, pues, con un sentido de responsabilidad este punto. Porque la inteligencia artificial puede impulsar el desarrollo y el progreso de la sociedad, pero contiene riesgos y conlleva riesgos que necesitan un marco ético robusto. Y mucho me temo que en la Europa actual difícilmente se puede ofrecer un marco ético, puesto que los gobernantes, ustedes saben que tampoco ponen la ética como fundamental en sus planteamientos. No olvidemos que Europa está embarcada en la Agenda 2030, que es muy contraria, en muchos de sus postulados, muy contraria al sentido humano. La Agenda 2030 defiende el aborto, defiende la deriva homosexualista en nuestro mundo, etcétera, etcétera, los lobbies de todo tipo, la destrucción de la familia, la defiende, una educación manipulada. Entonces la Agenda 2030 tiene mucho que ver con esta realidad de la inteligencia artificial. Por eso, permítanme que dude mucho, que albergue serias dudas sobre si Europa va a poder ofrecer un camino ético para la inteligencia artificial. Albergo serias dudas, serias. Entonces, pero la Iglesia tiene que estar siempre respondiendo a estos retos, porque tiene que haber un marco ético para estas realidades, ¿no? Aunque mucho me temo, una Europa que promueve el aborto hasta extremos, y le cito el aborto por ser algo palmario, una Europa que en Francia promueve el derecho al aborto, o en España también se quiere introducir en la Constitución española, difícilmente puede hablar de moral, de ética, cuando mata a los niños en el seno materno. Y les pongo este caso porque es palmario, pero habría tantas cuestiones en las cuales vemos la ausencia de ética, la ausencia de un legislador que realmente defienda la vida, la familia, la libertad en educación, la libertad en general de los individuos, el bien común. Por eso, mucho me temo que en este aspecto de la inteligencia artificial nos puede pasar como nos ha pasado con otros temas, y es que los poderes del mundo, que actúan, por supuesto, llevan toda la vida porque el mal espíritu está detrás de ellos, pues quieran de alguna manera permitir que la inteligencia artificial haga de las suyas, ¿no? Yo creo que nosotros sí tenemos que tener claro que la Iglesia Católica está llamada a desempeñar un papel decisivo en este comportamiento de la inteligencia artificial, aportando sobre todo el humanismo cristiano.
nuestra aportación esencial es que Cristo tiene una propuesta para el hombre de hoy. No solamente para el hombre de hace 20 siglos, sino para el hombre de hoy, que es la búsqueda del bien, la verdad y la belleza, que es el desarrollo de la persona humana, de la dignidad, de la familia, de la libertad, tanto en educación como en la libertad individual concreta. Bueno, pues esta es la aportación que yo creo que la Iglesia continúa realizando y que nosotros pues tenemos que seguir fomentando. Bueno, como ven, es un tema fascinante este de la inteligencia artificial y hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Les agradezco mucho que hayan escuchado este programa y seguimos siempre en contacto. Ya saben que pueden escribir lo que ustedes deseen al correo electrónico laluciérnaga@radiomaria.es y quedamos siempre en contacto y les doy la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Han escuchado en Radio María La Luciérnaga con el padre José Ramón Velasco. Such as me.